Muy bien, muchas gracias. Egunon, es un placer estar nuevamente en la Universidad del País Vasco, invitada por mi querido colega Alberto López Basaguren. Un placer haber conocido también a Ainhoa. Créanme que es para mí una ocasión muy grata estar aquí nuevamente en Miramar. El tema que me ha sido encomendado en este curso sobre los retos del federalismo y el sistema autonómico español, como ya ha puesto en manifiesto Ainhoa, es la participación de las comunidades autónomas en las dinámicas europeas. Para abordar este tema y poder afrontar precisamente la cuestión de los retos, creo imprescindible hacer algunas consideraciones que no por conocidas resultan menos importantes. Creo que hay que sentar un punto de partida claro que sitúa el foco de atención en la Unión Europea para aproximarnos a la comprensión que tiene la Unión Europea del hecho regional, del autogobierno de los entes subestatales. Desde esa perspectiva inicial, insisto que considero imprescindible abordar como antesala del tema específico de los retos de las comunidades autónomas. Les recuerdo que como es inherente al proceso de integración en Europa la cesión de competencias derivadas de la Constitución a estas instancias europeas. Y esto produce un efecto inducido de europeización de los ordenamientos y de las instituciones de los Estados miembros, que siguen siendo las mismas, pero que experimentan una sustancial transformación en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, de las funciones que tienen atribuidas y sobre todo en lo que atañe a la capacidad de adopción de decisiones. Este efecto de europeización, que insisto, se proyecta sobre los Estados miembros, sobre sus instituciones, sobre sus ordenamientos, es particularmente intenso en aquellos, se hace sentir con especial intensidad en aquellos ordenamientos en donde rige un principio de descentralización del poder político, de tal manera que la integración supone un riesgo real de vaciamiento del nivel competencial de los entes subestatales. ¿Por qué? Bueno, pues por algo estamos en un terreno básico, ¿no? Pero insisto que es muy importante sentar los puntos fundamentales para entender después el discurso en clave de comunidades autónomas. ¿Por qué existe este peligro real de vaciamiento? Bueno, pues recordad que es que la Unión Europea es una unión de estados, los estados son los señores de los tratados y esto pues trae consigo una perspectiva eminentemente estatalista en lo que es la organización y el modus operandi de las instituciones europeas. De tal manera que todas aquellas competencias que son transferidas a la Unión a la hora de decidir, digamos que los interlocutores naturales, por decirlo de una manera gráfica, van a ser los ejecutivos nacionales. ¿Quiere esto decir que la Unión no tiene ningún tipo de empatía o percepción en relación con el principio de centralización política que pueda regir o que pueda actuar en los Estados miembros? No, a esta pregunta hay que responder no, porque esa preeminencia de la lógica estatalista pues viene a compensarse con ciertas manifestaciones que encontramos en los tratados. Para empezar, tenemos que tener claro que la Unión Europea afirma de forma taxativa el respeto hacia la identidad nacional de los Estados miembros, incorporando de forma específica el respeto a la identidad nacional, incluida el respeto hacia la autonomía regional y local. Por lo tanto, ahí, como ven, ya esa tradicional ceguera a la que se aludía la doctrina alemana, la Landesblindheit, del derecho europeo hacia las regiones,
no se supera, pero se abren espacios a esa realidad regional. Sabemos que el Tratado de Maastricht es el gran momento de las regiones en el proceso de integración europea. Con el Tratado de Maastricht se crea el Comité de las Regiones y se introduce una previsión específica en la que se va a permitir, sin mencionarlo de forma expresa, que en las reuniones de los consejos participen los representantes de los estados con rango ministerial. Esta es la gran aspiración de los Länder alemanes, ¿no?, que va a dar entrada a esa posibilidad de que en las delegaciones estatales también participen, estén presentes con voz propia representantes de las regiones, de los Länder, de los entes territoriales dotados de capacidad de autogobierno. Esa apertura de los tratados hacia el hecho regional, pues ha tenido en el Tratado de Lisboa, esto viene ya del proyecto constitucional europeo, del proyecto fallido de la Constitución para Europa, es la introducción del mecanismo de alerta temprana, en donde aquí, bueno, pues aquí se le da se le abre una ventana de oportunidad a la participación de los parlamentos nacionales, pero ahí nuevamente también por la acción muy reivindicativa de los Länder alemanes, se dice, bueno, intervendrán los parlamentos nacionales y, en su caso, las asambleas de las regiones con competencia legislativa. Saben que este mecanismo de la alerta temprana, como su propio nombre indica, es un trámite en el proceso de creación normativa sobre proyectos que aprueba la Comisión y que se envían a los parlamentos nacionales. Bueno, este recorrido muy telegráfico a través del derecho europeo lo que pone de manifiesto es que la Unión no cierra el paso, no impide la participación de los entes subestatales en las lógicas europeas. Pero, sin embargo, inmediatamente a continuación tenemos que decir que, bueno, esto es una cuestión interna. La Unión Europea, digamos que establece un marco de posibilidad o un marco hipotético, pero la constatación efectiva de esa presencia regional en las instituciones de la Unión va a depender de la voluntad estatal. Muy importante también, en último lugar, no reconocimiento a nivel normativo, por lo que se refiere no ya a la capacidad de definición de las normas europeas, sino, como sabéis, una vez que se aprueban las normas europeas, después lo que es la implementación o ejecución de las mismas recae sobre los Estados miembros. Pues en esa capacidad de ejecución ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde una jurisprudencia muy temprana, en donde afirmó que es responsable de la ejecución el ente estatal que a nivel interno tiene la competencia. Lo que el Tribunal de Justicia sí dejó muy claro, y esto es un elemento constante, es que ejecute quien ejecute el derecho de la Unión, el principio de responsabilidad es un principio estatal. Y por lo tanto, como veis, pues tenemos un marco de posibilidades. Este marco de posibilidades que se establece a nivel europeo, ¿cómo ha sido concretado por parte de los Estados miembros, aquellos que tienen sistemas de descentralización política desde una perspectiva territorial? Bueno, pues los Estados miembros han ido interiorizando este efecto de europeización en sus ordenamientos, también en lo referido al autogobierno regional. Son los casos paradigmáticos de Alemania, Bélgica, Austria e Italia. Desde un punto de vista jurídico, con las diferencias propias de cada ordenamiento, cada uno tiene sus propias características singulares, pero podemos observar que la creación de esos mecanismos de participación regional en los asuntos europeos pues sigue un proceso de desarrollo en donde primero pues hay unos acuerdos, esos acuerdos dan el salto en un determinado momento a la recepción en leyes estatales y en la etapa final se constitucionalizan.
Se van produciendo sucesivas reformas constitucionales en estos estados, insisto, con descentralización política. ¿Cuál es el caso? Todo esto, esta larga introducción, pues resulta imprescindible, en mi opinión, porque nos va a permitir afrontar con una mayor solidez qué es lo que pasa en España, ¿no? ¿Cuál es el caso español? El caso de España es absolutamente distinto al panorama de los Estados miembros de la Unión Europea que también tienen descentralización política. Mirad, para empezar, en España, a diferencia de lo que sucede en la mayor parte de los Estados miembros, se tengan o no descentralización política, no hay una cláusula europea. No hay una cláusula europea en la Constitución. De tal manera que se produce esto que el profesor Cruz Villalón llamó en su momento una suerte de autismo constitucional hacia la realidad europea en la que estamos inmersos. Si ustedes van a cualquier repositorio en donde se hace una estadística de qué cantidad de normas que se aprueban en España tienen origen europeo, es absolutamente mayoritario. Y esas leyes, insisto, son tanto versan sobre competencias cedidas a la Unión, tanto sean estatales o autonómicas. Por lo tanto, afirmar en la Constitución que somos un Estado integrado en Europa, social y democrático de derecho, hace que dentro de lo que es el código genético del Estado, lo que lo define como tal, pues tenga no es solo una cuestión visual o nominalista, sino que dota de un sólido anclaje al proceso de integración. Como os decía, la Unión Europea solo va a ser mencionada por el texto constitucional español a partir de la reforma del artículo 135 en 2011. Tenemos el artículo 93, ¿sabéis? El artículo 93 es el que dice que por ley orgánica se podrá transferir o ceder competencias derivadas de la Constitución. Ese artículo que durante los debates constituyentes se estaba pensando en las entonces comunidades europeas, pero que no nombra, no se refiere estrictamente a la Unión. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional estamos huérfanos de referencias europeas. Insisto, con esa única excepción de la estabilidad presupuestaria del 135. Pero, sin embargo, tenemos un sistema de participación. Tenemos un sistema de participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea. Un sistema de participación que no está recogido en textos jurídicos. Tenemos un mosaico de acuerdos adoptados por la CARUE. Ayer la profesora González Pascual se refería a la importancia que había desarrollado la CARUE durante la pandemia por tema europeo. Bueno, la CARUE, la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, pues digamos que ha llevado la voz cantante a la hora de aprobar de forma sucesiva distintos acuerdos que han ido abriendo progresivamente espacios a la participación de las comunidades autónomas en distintas instancias de la Unión. Son unos acuerdos que, repito, no tienen valor jurídico, son acuerdos en una conferencia que carece de potestad normativa, y algo que me parece que es muy importante subrayar es que esta sucesión de acuerdos que va a ir adoptando la CARUE no responde a un proyecto previo, no hay un criterio rector preestablecido, no hay un hilo conductor, sino que, importante recordar que el primer acuerdo del 94, los de 2004, los siguientes, han estado siempre vinculados a las necesidades del gobierno central, que en cada momento ha necesitado de los apoyos de los partidos nacionalistas para poder superar el debate de investidura. Y bueno, pues al hilo de esa necesidad se han ido aprobando los acuerdos de participación. Esto lo pongo de manifiesto para subrayar que no ha habido
una voluntad estatal por propia iniciativa, por propia conciencia de preservación del autogobierno ante Europa, de crear un marco de participación con respaldo legislativo. Siempre esto ha ido de la mano de los intereses políticos del gobierno central. Todo ello en un trasfondo en el que brilla con luz propia y es esencial la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la relación que se entabla entre la integración europea y el autogobierno de las comunidades autónomas. Desde muy pronto, el Tribunal Constitucional afirmó que la integración no altera la distribución de competencias que establece la Constitución y los estatutos entre el Estado y las comunidades autónomas. En 1994 se produjo la gran sentencia, la sentencia 165, en la que el Tribunal Constitucional aclaró que cuando en la Unión Europea se tratan asuntos que son de interés o competencia autonómica, ahí no entra en juego la cláusula de las relaciones internacionales, que está en el 149.1.3 y que, como sabéis, es de competencia exclusiva del Estado. Es un caso, una sentencia en la que se resuelve precisamente la apertura de la oficina de esta comunidad autónoma de Euskadi en Bruselas, ¿no? Y ahí el Tribunal Constitucional dijo, bueno, esto no son relaciones internacionales, allí donde la Unión Europea trate materias de interés o competencia autonómica, las comunidades autónomas tienen un derecho de participación. Claro, esta afirmación es muy importante, marca un punto de inflexión, pero todos somos conscientes de que una afirmación de estas características del Tribunal Constitucional que no venga acompañada inmediatamente a continuación de la definición del concreto marco normativo, pues queda en esa especie de nebulosa. Y el marco normativo no se produjo. Si seguimos observando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues también vamos a ver que desde el punto de vista de la ejecución del derecho europeo, también el Tribunal Constitucional dice, bueno, ejecuta quien sea competente por razón de materia. Bien es cierto que el Tribunal Constitucional, a partir de este frontispicio, inmediatamente a continuación empieza a aplicar el tema de las bases, como el Tribunal Constitucional suele hacer, con un espíritu muy expansivo, y cuando la normativa europea versa sobre una competencia en relación con una materia que la Constitución dice que el Estado tiene las bases, bueno, pues esa comprensión expansiva, ¿qué es lo que trae de manifiesto? Pues que el Estado aprueba una normativa básica extraordinariamente amplia, con lo cual el espacio de ejecución de las comunidades autónomas queda correlativamente reducido, cuando no, en muchas ocasiones, simplemente anulado. Pero lo que quiero subrayar es que tenemos silencio normativo, pero hay jurisprudencia constitucional que es consciente, recibe y sanciona este derecho de participación de las comunidades autónomas en los asuntos autonómicos. Más recientemente, en la sentencia 31/2010, en la sentencia famosa del Estatut, ¿no? En lo que se refiere al tema europeo, que tampoco interés suscita habitualmente, tengo que deciros que cuando el Tribunal Constitucional se interroga sobre esos posibles contenidos adicionales, implícitos de los estatutos que no están recogidos, son explícitos, no aparecen en la Constitución nominados como tales, el tema europeo es uno de ellos. Cuando el Tribunal Constitucional se tiene que enfrentar a ese capítulo del Estatuto de Cataluña reformado, en donde se establece un sistema de participación de la comunidad autónoma con la Unión Europea, es cierto que a la postre ese sistema queda neutralizado, en la práctica queda neutralizado.
porque el Estatuto de Cataluña establece un sistema muy, muy peculiar y dice, bueno, todos estos mecanismos de participación se llevarán a cabo de acuerdo con el Estatuto y la legislación del Estado. Y el tribunal dice, no, 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 es que el orden es el contrario, ¿no? Luego, si no hay legislación del Estado, poco se puede hacer. Pero lo que me interesa subrayar es lo siguiente, y es que el Tribunal Constitucional afirma taxativamente que en relación con ese contenido implícito de los estatutos de autonomía, caben las regulaciones estatutarias en materia participativa. Claro está, respetando el marco estatal, porque la competencia es estatal. Y el problema, y aquí llegamos a los retos, el problema es que no hay marco. El problema es que no hay marco. Perdón, Ainhoa, no he controlado el tiempo. Tú me vas diciendo. Bueno, el problema es que no hay un marco normativo. El intento más serio que se ha hecho en España de normativizar el sistema de participación autonómica en los asuntos de la Unión Europea han sido las reformas estatutarias. Han sido las reformas estatutarias que con diferencias han venido a formalizar un sistema que ya existía previamente. Claro, el tribunal ha dicho, bueno, pero es que esto es competencia del Estado y no ha declarado inconstitucionales en un sentido genérico. Tendríamos que entrar a valorar cada concreta disposición estatutaria. Pero en un sentido genérico, el Tribunal Constitucional no ha desautorizado esas regulaciones en un sentido material, desde una perspectiva material, sino porque ha dicho el estatuto no es la sede idónea de marcarle, para marcar el terreno a la legislación del Estado, sino que el orden es el contrario. Bueno, pero estamos en el punto en el que estamos, tenemos un sistema que funciona. ¿Cuáles son las líneas maestras de ese sistema? Bueno, pues el primer acuerdo que se toma en esta materia es el acuerdo del 94, la entonces CARCE, Conferencia de Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, ahora es la CARUE. Y bueno, esto no os voy a aburrir porque lo conoceréis, pues en función de fase ascendente, ¿no? Fase de creación de la normativa europea, pues se distingue si esa normativa versa sobre una competencia exclusiva del Estado, en cuyo caso el Estado es libre de adoptar la decisión que le parezca, si bien tiene el deber de escuchar a las comunidades autónomas. Si la competencia sobre la que versa la iniciativa europea es exclusiva de las comunidades autónomas, aquí o es concurrente y lo concurrente es o compartida es lo habitual, pues aquí se abre un escenario sobre el que va a planear otro reto, ¿no? Porque, mirad, si es exclusiva de las comunidades autónomas, las comunidades se tienen que poner de acuerdo entre ellas, adoptar una posición común y comunicar al Estado. Si es una competencia compartida, insisto, lo más habitual, primero las comunidades autónomas se tienen que poner de acuerdo entre ellas y después lograr un acuerdo con el Estado. ¿Qué pasa si las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo? Pues que el Estado decide. Y aquí, más allá de esta hipótesis de qué capacidad puedan tener las comunidades autónomas para ponerse de acuerdo, claro, la pregunta que nos planteamos inmediatamente a continuación es, bueno, ¿y dónde se ponen de acuerdo? Porque ayer el presidente Puig decía, es que no hay foros. ¿Dónde se ponen de acuerdo? ¿Dónde se ponen de acuerdo? En las conferencias sectoriales. Pero claro, las conferencias sectoriales son órganos en donde están representados los ministros y los consejeros del ramo correspondiente, ministro de Agricultura y consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas. No es un órgano horizontal, de cooperación horizontal. Es un órgano en donde están representados el Estado y las comunidades autónomas. Y no hay foros de cooperación horizontal. Porque la CARUE tampoco sirve para eso, porque la CARUE tampoco es un órgano de cooperación horizontal. Ahí está el Estado y las comunidades autónomas. Y además, la Conferencia de Asuntos relacionados con la Unión Europea, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Italia con la conferencia Stato Regioni, ¿no? Donde ahí se toman acuerdos, esta conferencia tampoco tiene poderes decisionales. La CARUE impulsa, informa, coordina, pero digamos que el centro decisional son las conferencias sectoriales y ahí hay un problema. Y ahí hay un reto, porque España, el sistema autonómico español, está huérfano de
foros de cooperación, de foros de diálogo. Por supuesto, el Senado ni está ni se le espera. No está. La conferencia de presidentes, que nació en 2004 creando muchas expectativas, pues sabemos que ha ido languideciendo y solo con ocasión de la pandemia se ha revitalizado. Pero los temas europeos, es cierto que después de la pandemia se decidió que la conferencia de presidentes iba a ir rotando por distintos puntos de España. De hecho, hace poco hubo una aquí en Leiola, creo. Recordar, ¿no? Y la siguiente va a ser o ha sido en Extremadura. Pero bueno, más allá de este efecto visual que pueda tener la conferencia de presidentes, es cierto que tampoco tiene poderes decisionales. En relación con la participación externa, la presencia de las comunidades autónomas en Europa directamente. Mirad, esto ha sido la gran, ahora no, pero durante buena parte de nuestra experiencia autonómica ha sido el gran caballo de batalla de 2 minutos de Cataluña y el País Vasco. Quieren estar en las reuniones de los consejos, estar allí, pero y lo han conseguido, pero no solo ellas, sino para todas las comunidades autónomas en relación con determinados consejos, ¿no? Sobre unas determinadas materias. Muy importante subrayar que allí las comunidades autónomas no hablan en nombre propio ni representan sus propios intereses, porque son la voz de todas las comunidades autónomas dentro de la delegación estatal. Entonces, bueno, como veis, es un sistema difícil, complejo, y que, hablando de retos y los 2 últimos minutos, el reto es que el sistema, con todas sus imperfecciones, funciona y es un banco de prueba para tejer esos consensos entre comunidades autónomas. Por lo tanto, el tema europeo, yo no me canso de decirlo, es esencial para el Estado autonómico, no solo por lo que se refiere a esa capacidad de autogobierno y esa capacidad de decidir sobre materias que son de su competencia, sino también para crear esta cultura de la cooperación y esta cultura de sumar entre territorios que tienen intereses comunes. Termino. Retos, pues es necesario, es imprescindible crear ese marco normativo general que supere el estado fragmentario en el que nos encontramos ahora. Mirad, voy a terminar con algo que, bueno, solo pongo el ejemplo. Hace poco me hicieron una entrevista y el titular era: hay mucho espacio para mejorar el Estado autonómico sin reformar la Constitución. Y yo me refería precisamente a esto. Si se aprueba una ley estatal de cooperación entre comunidades autónomas con el Estado, que incluya un capítulo específico dedicado a las relaciones con la Unión Europea, pues se obtendrá una mayor seguridad jurídica, un diseño más racional y, sobre todo, entraríamos muy tarde, pero entraríamos finalmente en esa dinámica de los Estados miembros de la Unión con descentralización política que han hecho este proceso de transición desde los acuerdos a la normativa estatal y finalmente a la reforma constitucional. Muchas gracias.